¿Qué onda, gente? Bienvenidos a este primer episodio del podcast que todavía no tiene nombre. Me encuentro aquí con mi buen compa Luis y yo soy Sonar Gutiérrez. Quédense en este capítulo. Vamos a hablar un poquito de fotografía, de diseño, de algunas experiencias que hemos tenido con clientes, con la vida en general. Y pues espero que les sea de su interés, que les guste y que se lleven algo bueno de aquí. Comenzamos. A ver. Quiero agregar que, como ya empezó todo este pedo, no tienen la menor idea del pedote que es escoger un nombre. Ajá. Es, es Sí, en sí. lo más complicado de todo esto. Y sí, la verdad, no tiene nombre este podcast y no queríamos aplazar más el tiempo porque siempre creo que es muy común que empezamos con un proyecto, al menos yo soy Sí, así, era así y estoy tratando de eliminar esa forma que tengo de ser, que es iniciar un proyecto y no ponerle nombre y quedarte estancado en buscar el nombre, en crear el logo. Entonces, creo que es una forma esto de no poner nombres de iniciar las cosas y no quemar toda la energía en el primer paso, que es en este caso crear el logo, crear el nombre. sí, es como quien dice, el orden de la fórmula no altera el resultado. Ujú. O sea, estaría chido tener todo lo demás, ¿no? Pero Sí, sí. así por puro impulso está bien. Sí, pero la verdad sí me pasó varias veces que estaba creando yo un nuevo proyecto. O sea, antes intenté varias veces empezar en la fotografía y tenías ese impulso, esa motivación de unos días porque viste ciertos videos o porque Mm, viste tal cosa que te motivó que te dio como que un recarga de energía y te quedas estancado en el nombre o en el logo y ahí te quemas toda esa energía. Y para cuando más o menos, porque eres muy indeciso a veces o porque crees que es algo tan importante que tenga nombre desde el principio que lo ves como que algo que súper trascendente, que tiene que ser el perfecto, que tiene que ser el definitivo, o sea, encontrar el nombre especial. Y me pasó muchas veces que ahí se te va toda la energía, y ya para cuando encuentres algo que medianamente te convence, ya no tienes pilas para seguir con el siguiente paso, que es crear redes sociales, que es crear portafolio o cosas por el estilo, pues. Entonces, pues por eso me parece muy buena idea ahora comenzar las cosas sin nombre y que se vaya dando. A ver, si para este podcast no hemos hecho un nombre, Yo creo que hay que pues, dejarlo a votación ahí, poner propuestas, ajá, a voten por ver. su nombre favorito. Sí, que empiecen a decir la gente a ver qué nombre podría tener este podcast, porque, bueno, nuestra intención es hablar de fotografía, yo que soy fotógrafo, y Luis, que, Soy aprendiz de él. que es aprendiz de fotógrafo y diseñador Sí. ¿de qué? Tú dinos. Eh, pues realmente estoy experimentando con diferentes áreas, sobre todo porque es algo que me permito porque sigo en la carrera. Entonces, y luego pues estoy aquí con el que es mi tutor. Me vas a sonrojar, güey. Este, no, pero sí, tu fuerte, digamos que es ahorita Más, el estoy diseño, más ¿no? Y la orientado a ilustración y diseño, todo eso. sobre todo Photoshop, ya que ya avancé y desarrollé mi estilo, entonces Ajá, ya lo tengo definido. ok. ¿Y que cómo vas tú con los trabajos de diseño? ¿Dónde te has metido para empezar a generar algo de dinero o para empezar a generar portafolio para gente que tenga la idea de empezar, que esté estudiando también? Mire, no espero hablar de esto tan rápido. Pues de una No, no, sí, vez. sí. Yo creo que es algo muy importante en el Ajá, aspecto de que, siendo sinceros, allá afuera te vas a encontrar con muchos tipos de cliente. Muchas veces uno se va a estresar y es muy normal porque no tienes la experiencia necesaria, no sabes cómo hacerle ni cómo moverte. Y eso es realmente complicado porque no te lo enseñan en la escuela. Eh, lo que puedo recomendar de cómo puedes empezar es hacer tus trabajos escolares lo mejor que puedas, ajá, porque muchas veces los proyectos escolares hablan por sí solos de ti. sí, Es como que tu diseño te define y tiene, bueno, otra forma. También son muchas veces las prácticas o los servicios de la escuela, eh, porque estos te permiten ya desarrollarte con
con un cliente. Es como estar trabajando, pero sin paga. Pero quieras o no, o sea, igual es válido porque te lo piden en la escuela y porque te ayuda, pues ya te vas metiendo poco a poco en lo que es el área laboral. Sí, porque igual te va a contar como portafolio, pues, o sea, Sí, vale más que lo sí, hagas bien hecho y ya vas a tener un portafolio más antiguo que te vaya generando una confianza en la gente, porque a veces también pasa que si tienes poquito recorrido, ya sea con prácticas, como dices tú, o con trabajo, pasa que la gente no te va a tomar tan en serio a la primera, al principio. Entonces, si tú desde la escuela, me imagino que si te pones a crear cosas en serio, que aunque sean tareas que te lo tomes en serio, pues ya puedes mostrar un portafolio que digas, lo tengo desde 2020, desde 2021, suponiendo que ya pasaron algunos años, ¿no? Que haya gente que ahorita vaya a tomar ese consejo. O que tengas un portafolio de 2015, 2012, o sea, ya te da cierta credibilidad de entrada. sí. Muchas veces también tienen que ver, por ejemplo, la mayoría de nosotros tiene conocidos en otras carreras, muchas veces la familia y cosas. No es recomendable. Si pueden evitar trabajar para familia, Ajá. háganlo, evítenlo. Porque tienes, Sí, he llegado a tener problemas por eso, de sí, que, hazme esto, y cómo, por qué me estás cobrando si soy tu tío, soy tu mamá o tu sí, abuelo, y pues, ¿por qué son va? ejemplos, no, no, no quiere decir que le haya pasado. Sí, sí, a lo mejor es diferente. Luego se avientan la de, ay, yo te mantengo, No, pues sí. sí, pues ni para dónde hacerte. No, sí, obviamente en esos casos, pues, cuando estás con los papás todavía, obviamente hay que ayudarlos a ellos a hacer sus proyectos, si están creando algo, pues. Y aunque no estés con ellos, pues a los papás le debemos bastante. La mayoría de nosotros. No sé, algunos que no se identifiquen con esa frase, ¿no? Pero, pero pues yo sí, todo bien. Este, y, y pues sí, es muy complicado a veces trabajar para familia. Yo Sí. también lo trato de evitar o de pasarle otros contactos, otros fotógrafos que también hacen buen trabajo y que pueden darles el servicio que ellos quieren. Porque pues luego hay malentendidos y hay ciertas Sobre todo. situaciones, ajá, que aunque tú te estés esforzando por incluso darle un buen precio, pues a veces pasa que no se lo toman a bien ni siquiera eso y uno está gastando su tiempo. A veces, yo en mi caso, pues tengo que darle su tiempo a todo porque si no, se me van encimando trabajos y no puedo como que hacer trabajos urgentes porque siempre estoy aplazando otras cosas. Ujú. Entonces, en ese caso, pues no creo que sea lo más conveniente trabajar para gente a veces, no nomás familia, para gente que a veces quiere tu máxima atención. Me ha pasado que me han contratado para trabajos de publicidad y sí, de publicidad en redes y todo eso, y que el cliente crea que ya soy un empleado de la empresa, que soy un Ah, trabajador de su sí, empresa. sí, sí. Y pues en realidad no funciona así, pues no voy a estar para él, este, 24/7. ajá, exclusivamente para él, también tengo otros clientes que atender, otras personas que atender, y, y bueno, después lo entienden, afortunadamente todo, no he tenido tan malas experiencias con la publicidad ni con la fotografía, pero siempre hay que estar detectando a los clientes que a lo mejor no van a ser tu tipo de clientes. A veces pasa que uno piensa que cualquier mensaje que te llega es un potencial cliente y hay que convertirlo a que te contrate. Pero a veces tienes que detectar un cliente que no va a ser lo mejor para ti y dejarlo ir, decirle En no. pocas palabras, es un cliente tóxico. O sea, hay formas de detectar Sí, a clientes tóxicos en el próximo y episodio hablamos de eso. sí, ahí recopilamos unos puntos ahí Ajá. buscamos entre las conversaciones que tengo por ahí de Facebook, de las páginas, pero, pero sí pasa que a veces hay que dejar a clientes, este, y, y, y cambiar de tema con los clientes, o sea, simplemente no, ¿qué hago yo? Por ejemplo, me ha pasado que doy precios más altos para tratar de evitar ese tipo de cliente. Mm.
Y bueno, cosas por ese estilo. Ya después profundizamos más en ese tema si es necesario. a la Por- vuelta. a la vuelta, Eh, sí. Muchas veces, por ejemplo, otro tip, bueno, no empezó siendo un tip realmente y no sé si debería comentarlo, ¿no? Porque capaz me cachan. A ver. Pero, pero tiene mucho que ver el hecho de que no he hecho válido el servicio a las prácticas. Ajá. Porque realmente por la experiencia que yo ya tengo ahorita, yo ya debía haberlo liberado. Pero dije, pues no, o sea, veo que está jalando esta onda, ok, le voy a seguir haciendo tonto, o sea, voy a seguir haciendo prácticas y no las reporto y al mismo tiempo voy adquiriendo experiencia, voy haciéndome de contactos ya diferentes. Ajá. Entonces, eh, estoy muy cómodo. Entonces, pues, incluso he llegado a hacer prácticas en estudios y lo bueno es que no he tenido que asistir, es todo home office y trabajo cuando me dé la gana y cosas así. Pues sí. No siempre es así, muchas veces hay que cumplir con un horario. Bueno, el punto es que yo al no meter el papeleo que se necesita, no me salen registradas las horas que debería de tener. Ajá. Entonces puedo seguir haciendo prácticas Ok. a morir. Y ya son una ganancia que tienes ahí, pues. Sí, sobre todo experiencias. Ajá. También me ha pasado que he trabajado con intermediarios. Ajá. Es una persona que se encarga a ti de conseguirte un cliente. Sí. Yo he tenido dos experiencias así. El primero fue un señor que, pues en la neta, me desesperaba mucho porque él daba por hecho que yo podía hacer ciertas cosas de Ujú. las cuales nunca, o sea, No le habías dicho que no, tenías sí, experiencia en eso. sí, no le había comentado y cuando le comenté, pues me dijo, tú deberías de saber. Mm. Yo, o sí, sé por encimita, pero no me especializo en eso, entiéndelo por favor. Porque luego hay gente que cree que tienes que Sí, saber de todo, ¿no? E incluso especializarse es la mejor opción a veces. Bueno, no, es que realmente es la mejor sí, opción. sí. Quisiera hablar esto aparte, también en otro tema, digo, Ajá. en otro episodio, porque la verdad tengo mucho que sacarle, Ajá. pero bueno, voy a platicar por encimita de que en la actualidad, ahorita, como estamos en cuestión de diseño, muchas veces las empresas y los clientes te exigen saber de todo. O sea, Sí. saber de fotografía, de edición de video, de edición de foto, de diseño. Quieren el pack completo. De Sí, hecho, pues en porque los, realmente no quieren pagar por alguien aparte. sí, por cada Quieren cosa. pagar el sueldo de una persona que sepa de todo. Ajá. Pero realmente no es conveniente porque sabes de todo, pero te limitas. Sí, sabes de todo, pero no sabes a profundidad, pues. Sí, Está como el meme o la frase que dice este, que parezco inteligente, pero en realidad sé poquito de muchos temas. Bueno, no va, algo así va la frase, ¿no? Pero sí. esa es la idea. Y si no quieres estar en la madrugada o desvelándote viendo tutoriales de cómo hacer tal cosa, creo que es algo que, bueno, si estás en la carrera o algo así, tú mismo te vas a dar cuenta en qué área te estás más cómodo. Sí. Sí. Estaba diciendo, intermediarios. Pues esta persona daba por hecho que yo podía hacer ciertos trabajos y mi problema con esa persona fue que pues realmente se estaba embolsando dinero, o sea, me estaba dando menos porque me salía con pretextos de que, pues me dieron tanto. Mm. Y Sí, pues pues al ser, yo ahí no era el encargado de estar a platicar de la parte financiera con el cliente, era ajá, él. Entonces a mí me quitó mucho de lo que yo debería haber ganado. ajá. Sí, pues Y pues lo corrí. lo Sí, corriste. se siente raro, ¿Qué le pero dijiste? Ya, no sabes que ya no voy a trabajar contigo. Eh, yo te he aclarado muchas veces que sé hacer esto y estas cosas no. No me puedes comprometer a mí porque yo te aclaré a ti lo que puedo hacer y no me gustaría a mí quedar mal. ujú. Y ahí el problema de trabajar con terceros, pues, o
o con un intermediario es que no tienes nada de control tú, pues de otra forma podrías a lo mejor buscar una persona que lo sepa hacer, pero si ya tú tienes trato directo con el cliente, pues de esta Ujú. forma puedes tener un margen de ganancia o puedes controlar cuánto dinero te van a pagar y en base a eso, pues conseguir una persona que sí lo sepa hacer. De esa forma no te quedas sin el trabajo tú, sino que eh, le das la solución al cliente, pero a la vez no lo haces tú para no ser tan irresponsable, digamos, de ser primerizo y entregar un trabajo un poco mal hecho amateur y te consigues a un contacto nuevo que sí haga eso, pero con Sí, intermediarios, pues lo tendría que hacer él, de hecho. sí, es que realmente esa es su función, porque estamos de acuerdo que muchas veces los intermediarios no son diseñadores, Sí, no, solo para son el nada. medio por el que tú consigues el cliente, Ajá. son los que negocian con ellos, los que se deben aprender lo que tú cobras. Eh, yo hago el trabajo y tu porcentaje es esto. Son cosas que deben quedar claras desde el principio, los roles de cada quien. Ujú. Y sí, si es un trato que te conviene, pues sí lo haces, pero Sí, si no, si va a haber cosas sombrías que no sepas dónde se está quedando el dinero, si de verdad está cobrando él lo justo para darte a ti el porcentaje ideal, pues vale más cambiar. Y ahorita es muy fácil empezar mejor tú solo, pues a crear tu página, a poner publicidad, que a mí me ha funcionado muy bien el estar usando publicidad en Facebook o en redes sociales. Y de esa forma te evitas estar con intermediarios y estar batallando con personas que al final de cuentas la idea es que crezcas tú, que te vayas creando un nombre tú y no se vaya creando el nombre del intermediario, pues. Que está muy bien a veces su trabajo para coordinar, pero si lo puedes hacer tú y si puedes crear tú el proceso para tanto cobrarle como hacer la venta, como todos los pasos que hay que hacer para terminar haciendo un trabajo de publicidad o de diseño, sí, este, si lo puedes crear tú ese proceso, pues es muchísimo mejor que estar dependiendo de agencias o de otro tipo de personas. sí, por ejemplo, esa fue mi primera situación con un intermediario. Después tuve a otra, una muchacha, y pues todo era bien, nos entendíamos perfectos, el trabajo estaba fluyendo, participé en proyectos fregoncísimos también, de los que estoy muy satisfecho del resultado, que pues tristemente se perdieron, ¿no? Porque mi compu Elena se fregó y Elena, está justificado porque otra se llama historia. así. Ok. Así se llamaba la vocecita. Ah, ok, ok. Y era la única que hablaba español. Ok, entonces toda la compu se llamaba Elena. Sí, toda la compu se llama Tenía Elena. eso. Ok. Duramos 6 años. No quiero pensar que. Sí, pero pasó mejor vida. Ok, Ya lo operaron muchas veces y no, ya no tuvo su remedio. tarjeta madre ya no procesaba bien los Chale. programas. Como su sistema nervioso, ¿no? Sí, Sería su sí. tarjeta madre. Ella Sí. se trababa mucho y tuvo que pasar a mejor. Sí, Y no. muchos de esos trabajos se perdieron. Sí, sí. Me pasó. Ahí otro consejo, hagan respaldos en Drive. Ajá. Sí, Les va a hacer un parote. en Drive, en la nube o en un disco duro externo también, Sí. donde Pero yo pueda. creo que es más recomendable en la nube porque lo puedes recuperar. El disco Ujú. duro se te puede dañar o se te puede También, sí. perder y así. Así. Bueno, el problema surgió con esa muchacha cuando pues empezó a darme proyectos malos y yo empecé a quedar mal. Muchas veces me estresaba porque no podía cumplir y deja tú, me empezó a saturar de trabajo. La agenda a ella se le salió de control. Ujú. Yo pues por tratar de ser comprensible, más que nada, está bien, voy a hacer lo mejor que pueda, pero uh, tuve que darle más prioridad a los trabajos que llegaron después y que eran pues, en teoría, un proyecto mucho mejor. Ajá. Que duele decirlo así porque no debería expresarme de esa manera. Que todos Sí, deberían de ser porque igual.
Sí, deberían ser importantes. igual de importantes porque es una entrada a tu bolsillo. Ujú. Pero pues eran pequeñeces muchas veces. O sea, tenía proyectos así grandes, campañas y todo, y lo que quieras. Y la nada tenía que alterarme por hacerme una invitación. Ok, O que por hacer un urgía. folleto, un tríptico, o cosas así. Y que realmente era una entrada muy poquitos. Estamos hablando de 2 hamburguesas. Que era algo, por ejemplo, en el caso de la invitación era una entrada de dinero mínima, pero era urgente porque la invitación pues tenía una fecha Sí, de cumplimiento. sí. Y así siempre eran invitaciones, eran trípticos, eran folletos para negocios. Que no, al final de cuentas, como hubo un intercambio ahí de contactos, yo me quedé con esos negocios pequeños, entonces es con lo que he estado ahorita y me ha ido más o menos bien. Ok. O sea, le robaste los negocios a esta persona. Pues es que empezó como, hubo un punto en el que se convirtió en el teléfono descompuesto. Ah, ok. O sea, que ellos le decían una cosa a ella y ella me decía otra a mí. Yo, pues es que no nos entendíamos y entonces, ¿sabes Empezaste. qué? Pásale mi contacto, pásame su contacto, yo voy a hablar Ujú. bien de esta persona ya de manera profesional. Sí, sí. Trato directo para Sí, entenderse más rápido. y esa es otra. Ah, una de las veces me tocó lo que fue definitivo y lo que más me sacó de onda y por lo que ya no uso intermediarios Ajá. fue que a ella no, a mi intermediario no se le entendía, a la chica no se le entendía y al cliente tampoco. O sea, ¿por qué yo, entre todos los clientes, por qué me agarraste a uno que ni sabe qué quiere? Que no sabe explicarse Sí, o... sí. Y es como que esta persona, o sea, te daba sus ideas y tú eres diseñador, tratas de visualizarlo, pero no encuentras una conexión, o sea, no sabes Ajá. qué quiere. Sí, sí. Y es un poco frustrante y tuve que estar yo macheteándole a esa persona de que, oye, esto y esto y esto. Y al final, o sea, ya cuando por fin te das una idea, resulta que no era eso. Entonces, Sí, sí. Me pasó que me decían las típicas de métele más color o como que le falta diseño sí, y no entiendes a qué se refieren y resulta que a veces solo querían que hicieras el logo más grande, más vistoso y cosas por el estilo, ¿no? ujú, más que nada es eso. Entonces, ya, o sea, cuando por fin te dice una idea, resulta que eso no era. Pero sí resulta que la idea de esa persona, de ese cliente, sí lo quería así. Y tú por más que quisieras visualizarlo, no hallabas la forma. Entonces, ¿qué procede? O Ajá. sea, hice bocetos a lo loco y ninguno Sí. quedó. Yo me quedé con el trabajo y yo, ¿sabes qué? A mí me pasó mucho al principio eso de hacer bocetos o hacer, eh, sí, así, hacer un borrador o hacer un boceto sobre una imagen o algo que iba a querer un cliente. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que se me viene a la mente, fue cuando en un restaurante que estaba trabajando haciéndoles publicidad, me pidieron Una que, pausa. ajá, ¿Sigues haciendo publicidad de ese restaurante? no, no. Ah, ok. No te Ven, capaz lo ve recomiendo. el dueño. Ay, el pico de No, la no, fregada mexicana. no, no, por eso lo digo. Igual no voy a dar nombres ni nada, ¿no? Qué Porque aburrido. es muy chiquito aquí No, y sí, no, sí, aparte cierto, sí, no, cierto. no se debe haber. No voy a hablar mal del lugar, Sí, pues pero por es un no quemar error. a... Ajá, es un error que cometí yo como aprendiz, pero sí me pasó una vez en un restaurante que me pidieron hacer un diseño para una pared, para la pared del lugar. Se trataba de hacer una decoración del interior de las paredes. Entonces el diseño era pues con la temática de la comida que venden en el restaurante. No voy a decir tampoco porque hay gente que me conoce y va a saber a lo mejor de qué lugar estoy hablando. Pero yo empecé a hacer los diseños que me pedía la persona, el gerente, y me dijo, lo quiero de tal forma, minimalista, con líneas que salgan de esta forma, algunos tenedores y cosas y los alimentos ahí, una decoración en todas las paredes. Y resulta que
lo empecé a hacer, pero nunca, ahí yo debía, antes de empezar, le debería de haber hecho una cotización, hacer medidas de las paredes y decirle, pues te va a salir en tanto, para comenzar a hacerte los diseños, te tengo que cobrar, no sé, el 30%, el 50%, depende de la relación que tengas con la persona, Ah, con sí. el cliente también. Eso es muy importante. Siempre antes de empezar un proyecto, ya que quedan algo tú, el cliente y tú, eh, el anticipo siempre va, porque no te puedes quedar con con el trabajo a medias y que al Ajá, final el cliente se te pierda, pues, sí, sí, o sea, ya empezaste a hacer un trabajo que al final no se te va a pagar. exactamente. Entonces ya al menos tienes tú un porcentaje de ese trabajo y ya, Sí, 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 ya, siempre se debe cobrar pues el sí, anticipo, por más bueno que sea el cliente que tienes. Él debe entender, obviamente, si es un buen cliente, que le vas a cobrar un 30, un 50% de entrada. Pero sí, yo cometí esos errores al principio de no cobrar ese porcentaje y el trabajo se quedaba, varios trabajos que hice de esa forma se quedaron en bocetos, que les gustaban el boceto cuando se lo entregué, le gustó mucho la idea que le proponía, pero nunca se concretó, pues, porque muchas veces en los restaurantes van muy a prisa y van muy con el presupuesto limitado. Entonces, en un día, en un mes, se les ocurre que deberían de hacer tal diseño. Bueno, a lo mejor estoy hablando de restaurantes mal administrados también, porque en algún mes se les ocurre hacer tal diseño y meter tal cosa al negocio y hacer tales cosas y me empiezan a bombardear de, hazme una campaña para meter este tipo de comida ahora al restaurante, o hazme una campaña o hazme un menú de esto porque ya vamos a meter estos platillos. E hice los menús, e hice las cosas que me pedían, sin pedir anticipos, estoy hablando de esos errores que cometí. Y no se hacían las ventas, o sea, no se concretaba el nuevo menú, no pasaba a ser una realidad. Resulta que, no, es que nos fue mal este mes y lo vamos a dejar para después, lo vamos a posponer. Pero pues yo no cobré mi anticipo ahí. Si hubiera cobrado un anticipo, pues se lo piensan más o me contratan ya si de verdad es algo serio, pues no me van a estar molestando por cosas tan, porque a veces se les ocurre en la noche, yo creo, o sea, así trabajé con clientes que yo pensaba, se le ha de haber ocurrido esta cosa en la noche y como yo no le estoy cobrando un anticipo, me dice que haga tal diseño y lo hago, y de todas maneras es gratis para él. O sea, yo se los daba gratis, entre comillas, porque ya me tenían contratado con otros servicios de publicidad. ah, ok, Entonces no cobraba directamente el anticipo de ese trabajo, pues, pero ya después caí en o cuenta sea, que debería haber cobrado cada servicio aparte sí, para que ellos entendieran que no iba incluido ya en el paquete que ellos me habían contratado. miren, plebes, siendo realistas, muchas veces cuando tú cobras un anticipo por adelantado, bueno, está mal de que use esas dos frases pegadas, porque Ujú. por si un anticipo es adelantado. Sí, Bueno, el punto, ya me imagino ahí en sí, esta parte con los abucheos de la tarjeta de sonido. sí, ahí están las... No, no vamos a hacer un podcast tan cutre todo, no queremos... Se supone que sabemos un poquito de iluminación bueno, no de iluminación, ahorita está X, pero un poquito de audiovisual, entonces no Sí, queremos caer tan abajo con sonidos preestablecidos. pero sí lo merita. Unas risas, Digo. ¿Qué unas está risas. diciendo? Ah, sí, un anticipo. Muchas veces estos, bueno, los clientes se asustan de que, "Ah, ¿por qué me estás cobrando si no me has hecho nada?" Ajá. Pues ahí les va un tip. Muchas veces, bueno, sobre todas las cosas, el que pides un anticipo tú y exigirle que te lo pague, que quiere el trabajo, es para enganchar al cliente. Porque al fin de cuentas ya te lo pagó, ya se siente como un poco comprometido Así es. Sí, a terminar el proyecto. sí, o a no cambiar de repente de diseñador o de Sí, fotógrafo, pues porque porque también ya hizo un tú desembolso. ya estás trabajando y de repente, es que me dieron otra propuesta o me cobran más barato y tú ya empezaste a trabajar, pues ¿No? me pasó y Muchas así se veces, aprende. sí, a ustedes les va a pasar Ah, realmente. Espero que si ven esto a tiempo, se eviten todo eso. sí, La sí. verdad, sí. La idea es Es, aprender de los demás como nosotros. sí, Yo constantemente estoy buscando de quién aprender, de fotógrafos más viejos que yo,
y con mucha más experiencia. Y Sí, tratando de agarrar lo que lo que a ellos les pasó. Por eso consumo mucho podcast también de otras personas, de otros fotógrafos y de otros diseñadores y de personas que se dedican a muchas cosas, porque siempre hay experiencias que absorber, pues que agarrar y te las tomas para ti y de alguna forma ya tienes la experiencia de alguien de 40 o de 50 años en un caso específico. sí. Igual sé de que, como comenté, es mi maestro en esto, entonces, Pues sí, o sea, él aprende por su parte y yo aprendo de él. sí, 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 y es doble ganancia. sí, es una cadena de estar aprendiendo, pues, porque no nos podemos especializar en todo, pues tarde o temprano con todas las personas que nos rodeamos hay distintas cosas que aportar, incluso entre fotógrafos, pues hay distintas áreas de la fotografía en las que yo no conozco para nada sobre eso, sobre esas técnicas, y me vendría Ujú. muy bien conocerlas o aprender de alguien más. Sí, yo, por ejemplo, lo que hago yo es, yo sé que no tengo ciertos instrumentos, ciertos materiales, entonces yo los tengo que improvisar. Ujú. Yo soy más de barrio y hago más mis cosas caseras, y así. Sí, la verdad Y te que saca un apuro en el momento, pero realmente lo esencial sería que tú tuvieras tus cosas. sí me identifico con eso porque yo también siempre he sido más de no tener dinero, Ajá. y crear mis propias cosas, crear mis propios modificadores de luz, por ejemplo, Sí, al tus principio. luces, tus tripiés, Ajá, tus ándale, armazones. hasta un estabilizador. Una vez me tocó hacer de tubos Sí, PVC y próximamente un video tutorial. sí, hazlo tú mismo. Sí, Pero hazlo en sí, casa. y creo que eso es una ventaja sobre las personas que lo pueden comprar porque de alguna forma tú profundizas más en el conocimiento del cómo funciona la cosa que estás creando, pues. Sí, yo en el caso de haber hecho un modificador de luz como un softbox, con materiales que tenía en mi casa, con cartón, con papel aluminio, entiendes mejor el funcionamiento y el cómo está construido también, pues el cómo está hecha las cosas. Y siento que es una ventaja porque al final de cuentas no te limitas pues con tu mente a estar diciendo, necesito comprar tal cámara, necesito comprar tal cosa para poder hacer este tipo de fotos. Y en cambio ya con este chip de decir, pues no lo tengo, ¿cómo lo puedo hacer casero? Porque ya es una puerta nueva que muchos no tienen, que tú creerías que sí, que la gente al no tener algo puede pensar, ¿y si lo hago yo? Yo mismo con materiales de aquí. Y hay Sí, personas que tienen bloqueada esa puerta que ni siquiera se les pasa por la mente y a ver qué pasa si lo hago yo, a ver sí, sobre todo muchas personas como dices tú, se bloquean, se limitan y ya no hacen las cosas ujú, por esa carencia. ajá, Entonces, aquí tú tienes la posibilidad, pues me voy a hacer una caja de luz o me hago un estudio miniatura para sí, ir sí, practicando. ajá. Siempre y cuando lo uses en tu casa. Sí, sí, eh, o incluso pues si te da buenos resultados lo puedes usar para trabajos profesionales siempre y sí, cuando no sea algo que se vaya a desbaratar ahí sí, o tienes X que cosa. tener esa garantía también Ajá. porque eh, tienes que darle la confianza al cliente también. Ujú. Sí, eso Sí, sí, eso, ahí va la contraparte, que a pesar de que puedas construir cosas caseras y arreglarte las cosas con una hoja blanca en lugar de cierto rebotador o lo que sea, ujú, que puedas tener esa clase de accesorios, pero ya cuando el cliente te está viendo no puedes estar usando esa clase de cosas que se vean rudimentarias, por ejemplo, por decirlo, sí, porque parte de lo que tú le cobras al cliente es que él esté viendo un equipo profesional. Al final de cuentas, tú no estás cobrando por lo que sabes, que sí, que eso es lo que deberías de cobrar, pero también estás cobrando para los ojos del cliente por el equipo que tienes, pues, por lo profesional que te sí, ves, pues por una eh, imagen también cobras. sí, tienes que dar esa imagen de ti, Ujú. aunque muy probablemente puedas dar el mismo resultado o mejor Sí, sí, o con un equipo independientemente. casero. Por inde- eso yo estaba diciendo, siempre y cuando lo uses para prácticas, para hacer cosas que tú quieres hacer con tus amigos o tú por tu cuenta, sí, sí, está perfecto, porque te vas a dar una idea de cómo funcionan las cosas. sí, para cuando compres Sí, ya la no. cosa ya
no se te va es, a complicar. ya estés más familiarizado con entenderle, con el Sí, funcionamiento. Entonces, en ese caso sí está la ventaja de poder hacer cosas sin que te limites. Y por otro lado, tenemos el hecho de que si te quieres ver profesional, tienes que tener equipo que se vea profesional. No tiene que ser una super cámara, pero sí tiene que ser una cámara que ya sea una reflex, una mirrorless, una cámara pues de lentes intercambiables, o si es videocámara para comerciales o cosas más cinemáticas, pues también, ¿no? La videocámara en cuestión. Pero sí es parte, la verdad, es parte de lo que le cobras al cliente al final de cuentas. sí. Tenemos que hacer pausas porque las cámaras dejan de grabar a los 15 minutos, así que si ven cortes es por eso. A ver, no, pues nos quedaron algunos temas aquí como cómo venderte como fotógrafo. En mi caso quería hablar de eso, pero pues ya va a quedar para el siguiente capítulo porque este ya se está alargando, no lo queremos hacer muy largo, sabemos que no nos conocen, no los queremos hartar y, y pues es una pequeña entrada A lo que es esto. a lo que vamos a estar haciendo. A lo mejor ahorita fue un poco ir de acá para allá, no hablamos de cosas muy concretas, pero pues vamos a estar platicando con ustedes, con los que se queden aquí a ver el podcast, sobre temas de fotografía, sobre temas de diseño y todo lo que podamos aportarles en cuestión de nuestra experiencia, pues va a ser para nosotros muy grato estar mostrando un poco de lo que hemos hecho y que a ustedes les sirva y que pues sigamos avanzando, aprendiendo sobre cómo hacer esto de forma independiente, porque pues ese es el tema al final de cuentas, ¿no? Que siempre estamos como que programados para buscar con quién acoplarnos, con quién trabajar, a qué empresa unirnos. Y muchas veces la idea no es esa, muchas veces la idea es buscar tu propia fuente de ingresos. Que yo soy de esa filosofía de con los temas ahora de las redes sociales y de la publicidad y de cómo tú puedes empezar con una estrategia a vender por tu cuenta sin necesidad de tener que estar metido en una empresa. Que sí son temas más complicados a veces porque tienes que empezar a pagar impuestos o porque tienes que tener tus propios contactos, ¿no? Personas que te van a ayudar en los temas que tú no te especializas. Volvemos a lo mismo de hace Sí, rato, que en este caso yo soy fotógrafo, pero yo no maquillo, yo no rento vestidos de 15 años, yo no hago nada de esas cosas, entonces sí, otras personas se encargan de todo eso, pero son contactos y son relaciones que tenemos beneficio mutuo en este caso, ¿no? Porque intercambiamos ahí el trabajo, tanto yo con las fotografías para ellos. es hipotéticamente como armar un equipo. Es como que, Ajá. esta persona te puede hacer No esto. necesariamente Sí, pues, contratados ni nada por el estilo, ¿no? Sino que como que más bien ellos tienen, existe una conexión. sí, más bien ellos tienen su propio trabajo, son independientes y se asocian con nosotros, se asocian con Sí, distintas pues personas. existe esa conexión que Ujú, al final va al mismo resultado. exactamente. Y esa es la forma, yo creo, de empezar a crecer en internet y en redes y es la manera en la que tu negocio puede funcionar, pues. Y no nomás aplica la fotografía ni el diseño, aplica si quieres vender hamburguesas por internet, si quieres vender un producto, alguna crema o lo que quieras vender, aplica de esa forma, te asocias con personas, con proveedores, con vendedores o con repartidores, que ahorita está muy fácil también poner servicio a domicilio con repartidores para vender un producto, para vender un alimento. Entonces, eso es lo que yo les voy a estar aquí metiendo en la cabeza siempre, de eso voy a estar hablando. Quiero comentar algo de lo que está diciendo él de armar contactos. Bueno, primero que nada, es muy importante que busquen a sus maestros, personas que los puedan guiar de la manera correcta. Sobre todo, es muy padre cuando trabajas en grupo, que se armen equipos en los proyectos, porque cada quien tiene algo que aportar al fin de cuentas. Y, y no es como que todos sepan de lo mismo. Habrá personas que saben de algo que tú no, y al final vas a requerir el apoyo de esa persona. Entonces, yo lo considero muy importante. Ajá.
porque pues tengo que ser sincero y hay cosas que a mí hasta la fecha no se me dan. Sí, sí, es así. Yo al principio también creía que tenía que saber de todo, pues, pero ya después vas profundizando en ciertos temas y te das cuenta de que no te va a quedar el tiempo suficiente para aprender otro tema. Por ejemplo, yo me dedico a la fotografía y todas esas cosas, pero y también puedo montar videos, hacer el montaje del video, colorizarlo y todo eso. Pero si me pides hacer efectos especiales, pues prefiero pagarle a alguien para que haga esos efectos especiales porque yo ni de loco me voy a poner a aprender cómo hacer efectos especiales, pues cómo hacer animaciones 3D. No sé Entonces, por qué me está tratando de decir algo. vas a tener que aprender tú. No, es cierto. No, pero a eso vamos, pues que no vas a especializarte en todo, ni puedes abarcar todo porque no es algo que al final te vaya a rendir frutos, sino que vas a estar haciéndolo bien, un poquito de cada cosa haciendo bien. Pero Sí, pues el chiste es que puedas hacer cosas excelentes. ujú. Tiene mucho que ver el hecho del cumplimiento al tiempo, porque haces de todo, pero no. Tienes que detenerte a ver qué es cada cosa, cómo se hace cada cosa, porque pues sabes por encimita, entonces eh, existe una pérdida de tiempo y muchas veces te va a costar conflicto en el que no vas a poder cumplir. Así es, así es. Y pues, bueno, gente, yo creo que con esto nos vamos a despedir Qué de lástima. este primer episodio porque ya llevamos, como decimos, un buen rato hablando con ustedes y es la primera vez. Y si llegaron hasta aquí, pues muchas gracias por escuchar a estos desconocidos y les prometemos que vamos a traer contenido más interesante, vamos a tratar de volcar todo lo que hemos aprendido nosotros y que sirva de algo y tener Sobre todo un... salirnos de lo común de Ujú, otros podcasts, ¿no? Que no se sí, detienen para hablar de estas cosas con ustedes, sí, sí, cosa que nosotros sí estamos haciendo. y Es, tratar de tener una retroalimentación con las personas que nos estén viendo, que podamos ver qué les gustaría a ustedes, que, qué temas tocar aquí en el podcast y pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Qué bonito. eh, al final ponemos así aplausos. Sí. Y bueno, con esto nos despedimos, Luis, pues Ya. encantado del primer capítulo. Nos vemos en el siguiente, gente. Hasta la próxima.